Muy bien, apreciados colegas, para mí es una buena oportunidad y un gusto el poderme dirigir a ustedes al iniciar esta nueva unidad en el curso que se está llevando. Esta unidad guarda coherencia con lo que podríamos llamar la necesidad de un pensamiento crítico en relación a lo que ya se ha venido trabajando en las unidades anteriores. Es decir, cómo pueden haber otras miradas sobre los problemas que ustedes ya han venido abordando, tanto en lo que refiere a representaciones sociales sobre la infancia, la historia incluso, de cómo en el tiempo y en las distintas culturas se ha venido pensando y se ha venido trabajando lo que entendemos por los grandes paradigmas que asisten nuestra manera de pensar y nuestra manera de representarnos la infancia, con la posibilidad incluso de que una mirada distinta, una mirada otra sobre estos fenómenos, partiendo de nuestras realidades más ancestrales, desde nuestros pueblos originarios y desde culturas no hegemónicas, finalmente no dominantes, podamos entender de una manera distinta esta perspectiva de lo que entendemos por qué es ser niño, qué es ser niña. Entonces, en esta unidad nos vamos fundamentalmente a concentrar en una mirada que parte de lo que podríamos llamar la racionalidad y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios en relación a otras maneras como tanto la convención como la normativa internacional se han manejado esto que llamamos ser niño, ser niña en la sociedad actual. Entonces, una primera cuestión que me parece importante, después de haber visto lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, haber visto los aportes que hace Trishutsi en ese documento que ustedes han trabajado, y en el aporte que hace Susana Iglesias en lo que son los Congresos Panamericanos del Niño, tenemos que preguntarnos cuánto podríamos enriquecer esas visiones, esas perspectivas, desde cómo se percibe y cómo se es niño y se es niña en el mundo andino, en el mundo amazónico. Mundo andino complejo, mundo amazónico incluso más complejo, no solo por el número de culturas y de lenguas que expresan parte de estas culturas, sino fundamentalmente porque hay experiencias históricas distintas que es necesario tener en cuenta desde el momento que ha habido también un encuentro intercultural, o si no fue encuentro, fue un choque intercultural, como pasó hace más de 500 años, cuando tuvimos la invasión europea a esta Abya Yala, a esta tierra fecunda, profunda y madura que hoy llamamos América Latina. Entonces, es esto lo que quisiéramos trabajar. El objetivo es que no absoluticemos como única y superior mirada lo que nos viene del mundo occidental, del cual hasta cierto punto también somos un reflejo, y hemos de alguna manera adoptado y aceptado que forme parte de nuestras cosmovisiones y de nuestra manera de pensar. Quisiera, como una primera idea que me parece necesario decir, la interculturalidad no es una concesión de una cultura a otra, como quien dice, pongámonos en relación también con esas culturas originarias, esas culturas ancestrales, como desde una perspectiva de concesión y de poder benigno. La interculturalidad está inscrita en cada una de las culturas, me explico. Toda cultura
se sabe limitada en el sentido no de incapaz, sino limitada en el sentido de que no todo el mundo piensa como uno piensa, vive como uno vive, actúa como uno actúa, siente lo que nosotros sentimos. Entonces la interculturalidad es inherente a la afirmación de cualquier cultura. Otra cosa es que no haya habido oportunidades para articularse y relacionarse, pero reconocer que nuestras culturas son válidas, que son valiosas, pero que simultáneamente tienen que entrar en interlocución, tienen que prestar oído a otras maneras de ser gente en el planeta, es algo fundamental, porque si no terminamos encapsulando nuestras culturas y por lo tanto privándolas de la posibilidad de aprender de otras y de entregarle a otras culturas los saberes, las sabidurías, las intuiciones, las experiencias que se han ido acumulando con el tiempo. Entonces, el concepto de interculturalidad es un concepto central y fundamental y no es apenas la concesión de las culturas dominantes o hegemónicas hoy que se dignan entrar en relación con culturas muchas veces consideradas o inferiores o atrasadas o parte todavía de las que no han entrado en la civilización, aquella que es la dominante y aquella que de alguna manera se pretende imponer. En la historia, y lo hemos visto en los congresos panamericanos, lo hemos percibido en el texto de Susana, hemos percibido que hay en el fondo una colonización de las otras culturas y por lo tanto un avasallamiento de lo que es muchas de las riquezas acumuladas y que la experiencia y el tiempo han demostrado por los resultados que son válidas ciertas formas de comprensión. Hay un texto muy interesante de un profesor de la Universidad de San Marcos, Antonio Peña Cabrera, que habla de la racionalidad occidental y de la racionalidad andino-amazónica. Y el concepto de racionalidad lo cuestiona él de forma muy interesante. Vamos a tener oportunidad, espero, de poder trabajar ese texto junto con ustedes. La racionalidad no tiene que ver con la razón. En el occidente se redujo racionalidad a razón, es decir, a una lógica interna, a una coherencia interna, una especie de equivalencia físico-matemática entre lo que se busca y los medios que se escogen para llegar al fin. La racionalidad en nuestras culturas originales incorpora eso que muchas veces cierto concepto de objetividad científica ha desplazado y dejado como secundario. Es decir, el mundo de la subjetividad, el mundo de cómo se siente, cómo se percibe, cómo se relaciona uno, por qué se relaciona uno, qué visiones tiene uno, incluso qué creencias tiene uno sobre los fenómenos sociales, históricos, naturales. Entonces, aquí hay un quiebre necesario que hacer, que tiene que ver también con infancia. ¿Y por qué tiene que ver con infancia? Porque hoy día estamos viviendo, por ejemplo, todo un discurso que viene de uno de los organismos de Naciones Unidas, como es la Organización Internacional del Trabajo, que hay que eliminar, ¿no es cierto?, el trabajo de los niños en el mundo rural y en el mundo indígena, porque en realidad se van a quedar en la barbarie y no van a lograr entrar en la modernidad o en la civilización. Esto es muy serio y toca directamente a nuestras comunidades. No vamos a entrar en este tema que es polémico ciertamente, pero que tiene un elemento que me parece fundamental y es justamente el no respetar visiones distintas. Y entonces uno de los argumentos es: esas son culturas que hay que superar. Evidentemente ninguna cultura es perfecta, eso lo sabemos. Pero el tiempo
la historia que está por detrás y que ha demostrado además que es en el fondo esa sabiduría acumulada como resultado de la experiencia del trato adecuado con la naturaleza, con el entorno, con la ecología, pero también para construir relaciones humanas positivas. Entonces, esto tiene actualidad. Sin embargo, no por ancestrales podemos justificar todos sus modos de conducta, de comportamiento, ni tampoco aquello que de alguna manera podríamos considerar como elementos necesarios para poder, en efecto, interlocutar con otras culturas. No se trata de negarle a estos niños todo esto. Entonces, por ese lado me parece, es un tema importante porque articula universalidad con lo que podríamos llamar especificidad cultural. Un texto que espero que también podamos trabajar es el de Albert Regnagel, un compañero de Tierra de Hombres de Alemania, que hizo un análisis desde esta perspectiva de las cosmovisiones de los pueblos originarios, en particular en el mundo andino, una relectura de la Convención sobre los Derechos del Niño. Creo que es saludable tener como perspectiva este tipo de visiones, porque más que complicarnos, nos vuelven a la complejidad del fenómeno de ser niño y ser niña hoy. Creo que es fundamental entonces que como maestros, maestras, educadores, trabajadores sociales o en la salud, etcétera, donde nos movemos, podamos tener estas distintas visiones, no para relativizar en el sentido de quitarle peso a instituciones tan importantes como es la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso como pueden ser algunos de los convenios con organismos internacionales, sino fundamentalmente para que no vayamos a absolutizar ni una manera hoy hegemónica de ver, ni tampoco estas formas ancestrales, como si alguna de ellas pudiera abarcar en plenitud la complejidad de la realidad. Los que trabajamos fundamentalmente en la ciudad, aunque hayamos tenido el privilegio de poder haber trabajado al interior del país en algún momento, estamos a veces tentados a creer de que el proceso invasivo, violento, rápido del régimen hoy, no solo capitalista en el sentido de la economía, sino de la cultura, como decía Lantouraine, hemos pasado del paradigma de lo social al paradigma de lo cultural para redescubrir la importancia de cómo se maneja lo social. Creo que es muy importante entonces que nosotros podamos a lo largo de esta unidad conformar una reflexión, un debate, una confrontación si fuera necesaria en el buen sentido de la expresión, es decir, poner frente a frente distintas sensibilidades y distintas experiencias que son las que ustedes tienen. Yo espero que esta unidad última de nuestro trabajo pueda enriquecer nuestras miradas, pero sobre todo que nos pueda dar la posibilidad de abrir nuestra imaginación y nuestra creatividad para movernos con las riquezas que han producido otras culturas y no solo quedarnos hechizados por la propuesta cultural que hoy tiene el capitalismo dominante de carácter extractivista y que por lo tanto tiene que ver con el mundo de la ruralidad en nuestros países, tiene que ver con el campesinado, pero tiene que ver con las comunidades que de alguna manera, tanto en el mundo andino como en el mundo amazónico, tienen otros modos de vida y otras maneras de proyectar sus propios valores, sus propias escalas, digamos, de apreciación sobre qué es vivir como seres humanos, qué es madurar y crecer en procesos de humanización que tiene que ver con el entorno, que tiene que ver con la Pachamama, que tiene que ver
con todo aquello que nos cobija y que nos permite vivir. Este es parte de un aprendizaje de la condición humana que tiene que ver también con un aprendizaje de nuevas cosmovisiones que son una percepción, como dice Peña Cabrera, una percepción y una intuición de la totalidad y no solo de lo particular y de lo efímero. Esperamos poder compartir con ustedes este curso lo mejor posible. Muchas gracias.